Hola, en este video aprenderemos a realizar una poligonal utilizando el método de coordenadas relativas. ¿Qué significa esto? En un video anterior aprendimos cómo a dibujar una poligonal utilizando coordenadas absolutas. ¿Cómo fue eso? Vamos a hacer una copia de este polígono. Acá nosotros tenemos nuestro polígono y podemos establecer un sistema de referencia, la X y Y. Y nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, las coordenadas del punto 1 proyectando una línea recta sobre el eje X y sobre el eje Y. Acá serían, ¿verdad?, nuestras coordenadas sin X y sin Y. Supongamos que en X esta línea coincida con el punto 7 en X y con el punto 6 sobre el eje Y. Entonces mis coordenadas absolutas con respecto a este punto sería 7 para X y 6 para Y, ¿verdad? 7,6 sería, ¿verdad? Y este sería X y este sería Y. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar las coordenadas absolutas de todos los demás puntos. Pero en este caso, yo solamente necesito saber la coordenada absoluta de mi primer punto, porque necesito establecer una referencia donde voy a hacer ese dibujo. Entonces, yo necesito solamente saber la coordenada absoluta del punto 1 para ubicarme, ¿verdad?, dentro del plano. ¿Verdad? Supongamos que mi coordenada absoluta sería 7 para X, 6, Y. Entonces, en este método lo que vamos a utilizar es un símbolo de la arroba para indicar que yo voy a moverme a cierta distancia en X y en Y con respecto al último punto, ¿verdad?, que es el arroba. Supongamos que yo quiero dibujar ahora el punto 2, está acá, o el vértice 2 de mi poligonal. Entonces yo necesito saber dos cosas: a qué distancia está ese punto 2 del punto 1 sobre el eje X y a qué distancia está sobre el eje Y. Por tanto, yo necesito saber qué distancia hay desde 1 hasta 2 sobre el eje X. Suponiendo que hubiera una distancia de 10, entonces acá sería mi coordenada sería 7, ¿verdad? Pero en este caso no nos interesa mucho, ¿verdad?, las coordenadas en X. En este caso no nos interesa saber la distancia, perdón, la ubicación de esta recta sobre el eje X, sino a qué distancia se encuentra ese punto 2 del punto 1 en X. Vamos a suponer que existe una distancia 10. Lógico que si nos ubicamos de acuerdo a las coordenadas absolutas, aquí sería exactamente en el punto en el punto 17 en X, ¿verdad? Pero repito, no nos interesa, en este método no nos interesa eso. Ahora, ¿cuánto me voy a mover yo en el eje Y? ¿Verdad? Voy a quitar este arroba acá. Acá dijimos que hay una distancia de 10 del 1 al 2 sobre el eje X. Entonces yo voy a poner acá en el eje X, yo me voy a mover 10 unidades. Ahora yo lo pongo en este caso el 10 positivo. ¿Por qué? Porque si yo escribiera un 10 negativo, significa que yo me tendría que mover 10 unidades hacia la izquierda del punto 1. Por tanto, yo pongo 10 porque me voy a mover 10 pero hacia la derecha. Es decir, hacia la parte positiva del eje X. Ahora, ¿cuánto voy a mover yo sobre el eje X? Vemos que el punto 1 y el punto 2 están exactamente en la misma altura, ¿verdad?, en el eje Y. Por tanto, yo no me voy a mover ninguna unidad sobre el eje Y. Por lo que aquí yo voy a poner 0. Es decir, yo me voy a mover a una distancia de 10 unidades a la derecha del punto 1 y 0 sobre el eje Y. Es decir, no me voy a mover en el eje Y, solo me voy a mover a lo largo del eje X. Ahora, yo necesito ahora ubicar el punto 3. Ese punto 3 lo voy a ubicar con respecto a mi último punto. ¿Cuál fue? Mi punto 2. Yo necesito saber acá ahora la distancia que hay del punto 2 y el punto 3 con respecto al eje X. Miramos que ellos coinciden exactamente en la misma posición en el eje X, están ubicados en el mismo punto. Sin embargo, con respecto al eje Y, la situación es diferente. Vemos que el punto 2
es cierto que está a la misma altura del punto 1, pero con respecto al punto 3 tiene una elevación diferente. Entonces usted necesita saber la altura o la distancia que hay entre el punto 2 y el punto 3 con respecto al eje Y. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Ponemos arroba porque estamos indicando que nos vamos a mover con respecto al último punto, que sería el punto 2. Entonces dijimos que en el eje X nos vamos a mover 0 unidades, porque el punto 2 y el punto 3 están exactamente sobre la misma posición a lo largo del eje X. Sin embargo, con respecto a Y, el punto 3 está más arriba que el punto 2. Vamos a suponer que existe una distancia de 2. Yo le pongo 2 positivo porque me voy a mover sobre el eje Y, pero hacia arriba, hacia la parte positiva del eje Y. Ahora para terminar acá, allá el ejemplo, ¿verdad? Porque así, esta misma lógica vamos a seguir con todos los puntos. Ahora, necesitamos saber ahora movernos hacia el punto 4. Entonces yo escribo arroba para indicar que me voy a mover con respecto al punto 3, ¿verdad? Que es el último punto. Necesito saber cuánto me voy a mover yo sobre el eje X. Vemos que el punto 4 tiene una separación, ¿verdad? Con respecto al punto 3 en el eje X. Pero ahora esa distancia, miren que ese punto 4 no está a la derecha de 3, sino a la izquierda. Por tanto, suponiendo que acá exista una distancia de 2 unidades, ¿verdad? Entre 3 y 4 o 4 y 3, yo voy a indicarle al programa que me voy a mover 2 unidades a la izquierda del punto 3. Por tanto, yo pongo menos 2 en X y vemos que en el eje, con respecto al eje Y, el punto 3 y 4 están a la misma altura. Entonces, yo no me voy a mover realmente sobre el eje Y, ¿verdad? Voy a poner por eso 0. Entonces, le indico que me voy a mover 2 unidades a la izquierda del punto 3 con respecto a X y 0 en Y. Entonces, esta es la lógica que nosotros seguimos cuando estamos dibujando con coordenadas relativas una poligonal o un dibujo. A nosotros ya nos dan acá las coordenadas, ¿verdad? Relativas con respecto al punto 1 de esta poligonal que tiene forma de grada. Entonces voy a copiar las coordenadas, las copio, voy a pegarla acá en el programa, voy a borrar estos puntos que no me sirven, voy a copiarla acá y voy a reducir este tamaño porque está muy pequeño. Selecciono la imagen, voy acá a la opción de escala, voy a seleccionar acá otro color. Vamos a seleccionar otro color, vamos a borrar esto para indicar. Entonces vamos a buscar acá la opción que diga escala. Ya seleccioné mi dibujo, mi gráfica que quiero reducir la escala, doy clic sobre el comando escala, selecciono el objeto, bueno ya lo he seleccionado, clic derecho, después me pregunta, me indica que seleccione el punto base, y voy a dar clic acá abajo en la esquina y voy a pedir que me lo reduzca en un 50%, entonces pongo 0.5 y enter. Acá me redujo esta imagen para poder ver mejor, ¿verdad? Ahora ingresar los datos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo primero? Necesito a fuerza, ¿verdad? Ubicarme en el punto 1. Entonces, yo escribo comando, voy a escribir línea para activar el comando línea. Escribo línea, ¿verdad? Porque estoy utilizando el AutoCAD en español, doy enter. Y acá me está pidiendo que precise el primer punto. Por tanto, yo tengo que ir viendo acá las indicaciones del programa. Entonces, mi primer punto es una coordenada absoluta. Entonces, escribo 560.55, 166.55 y doy enter. Yo acá esta plantilla la tengo configurado de tal manera que el dibujo que yo estoy realizando me quede dentro del marco, ¿verdad? De este cajetín que yo tengo elaborado. Entonces yo acá el programa ya me ubicó, miren, en el punto que me están indicando, ¿verdad? Que es 560.55, 166.55. Ahora me dice acá
que para el siguiente punto yo me tengo que mover 11.32 unidades a la derecha de X y 0 en Y. Escribo arroba, voy a dar clic acá abajo, ¿verdad? Doy clic acá abajo para escribir todo eso. Entonces, para escribir el arroba yo escribo escrito la letra al y luego presiono 64, ¿verdad? Para que me aparezca el arroba al 64. Escribo 11.32,0 y doy enter. Mire, el programa se movió 11.32 unidades a la derecha de mi punto original. Si yo hubiera escrito menos 11.32, se me hubiera movido a la izquierda. Vemos que en el eje Y no se va a mover ni arriba ni hacia abajo, entonces esa línea me va a quedar horizontal. Para mi siguiente punto dice que yo me tengo que mover 0 unidades en X, es decir, no me voy a mover en X ni a derecha ni a izquierda, pero sí me tengo que mover 2.82 unidades hacia arriba en el eje Y. Entonces voy a dar clic aquí abajo para continuar haciendo las coordenadas, escribo al 64, escribo 0,2.82, es decir, 0 en X y 2.82 en Y, y enter. Y ya me da dibujando mi primer grado. Y esta misma lógica voy a continuar haciendo con todos los demás puntos. Para mi siguiente punto dice que es menos 2.83. Digo arroba menos 2.83. ¿Qué significa eso? Que me voy a mover 2.83 unidades a la izquierda de ese último punto, coma 0. Es decir, que en el eje Y no me voy a mover. Doy enter. Y miren, me hice una línea hacia la izquierda, ¿verdad? Y así sucesivamente. Voy a tratar de acercarlo acá más. Voy a ir ahora escribiendo las coordenadas y dando enter para que se vaya dibujando mi polígono. La siguiente es arroba, ¿verdad? 0,282, enter, arroba menos 2.83,0, arroba 0,2.82, arroba menos 2.83,0. Vamos a ver acá, no me pasó nada. Voy a hacerlo de nuevo. Mira, vamos a subir ahí arroba 0 para X, 2.82 para Y, arroba menos 2.83 para X, 0, 0 para Y. Ahora vamos hacia arriba, arroba 0,2.82, enter. Y ahora, para ir terminando, arroba menos 2.83,0. y ahora lo que yo puedo hacer es, para cerrar esa poligonal necesitaríamos dos cosas. Podemos escribir la coordenada absoluta del primer punto, que es 560.55, 766.55, o ingresando las coordenadas absolutas, ¿verdad? La distancia en X, que sería 0, y la distancia en Y, que sería negativo porque va hacia abajo. Pero también podemos escribir la opción C, ¿verdad? Escribo C, doy enter y yo cierro la poligonal. Yo aquí ya tengo mi polígono, ¿verdad? En forma de grada. Ahora lo que vamos a hacer es enumerarlo. Comienza, ¿verdad? Acá el 1 en la parte esquina, en la parte izquierda de polígono, ¿verdad? Y voy enumerándolo de sentido antihorario. Entonces voy acá al comando texto, doy clic por acá, otro clic, escribo 1, veo que mi altura sea 0.5, estamos bien, esa es la altura que me están pidiendo. Doy un clic con el comando mover que está por acá, doy clic en el comando mover, clic sobre el 1, clic izquierdo, clic derecho y ya lo puedo mover. Yo lo muevo de tal forma, ¿verdad?, que me quede acá. Ahora voy a hacer una copia de ese punto, ¿verdad? Voy aquí al comando copiar acá arriba. Después clic sobre el punto 1, clic derecho, clic izquierdo y voy haciendo copias por dentro de este número 1.
Ahora lo voy a cambiar la numeración. Doy doble clic sobre los números, escribo el 2, escribo el 3, escribo 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta completar todos los puntos. Vemos que son 10 vértices los que hemos dibujado. Ya después, si usted desea, pues puede mover cada uno de los números que le queden, ¿verdad?, de acuerdo a la posición que usted desea con el comando mover. Ahora lo que vamos a hacer es insertar, ¿verdad?, estos puntos que están acá. Eso es un punto, pero ya con un tipo de presentación, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos acá donde dice utilidades. Doy clic, ¿verdad?, en la flechita acá, selecciono donde diga tipo de punto, me aparece esto, escribo el tamaño del punto 0.5, lo establezco como establecer tamaño en unidad absoluta y selecciono, ¿verdad?, el tipo de punto que yo quiero. Acá hay un montón de puntos que nosotros podemos seleccionar de acuerdo a la necesidad, ¿verdad?, lo que estamos dibujando. Entonces le damos a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es graficar puntos. Ahí lo que he hecho es configurar punto. Voy acá donde dice dibujo, selecciono donde dice varios puntos, ¿verdad?, clic acá y luego yo voy dando clic en cada uno de los vértices. Este es para ubicar, ¿verdad?, los vértices, porque en este caso me lo piden de esa manera. Damos escape, apretamos escape sobre la tecla del teclado y ya tenemos nuestro polígono hecho. Este dibujo lo hemos hecho utilizando coordenadas relativas.